En julio de 1972, dos adolescentes que iban a un viaje divertido al condado de Martin extendieron sus manos para hacer autostop hasta la playa más cercana. Mientras esperaban al costado de la carretera, vieron un coche de policía acercándose a ellos. Le pidieron a un oficial de policía que les diera un aventón a Stuart, que es la ciudad principal y sede del condado de Martin, Florida. Pamela Sue Wells y Nancy Trotter estaban muy felices de encontrar un oficial de policía cooperativo. Él las llevó a Stuart. Durante el viaje, las chicas le dijeron al oficial de policía que no eran residentes de Florida y les encantaría tener un guía que les ayudara a ver sus hermosas vistas. El oficial de policía, Gerard Schiffer, les dijo a las chicas que las llevaría a la playa al día siguiente. Sin embargo, les dijo que era peligroso hacer autostop en un área desconocida. Las chicas no estaban preocupadas en lo más mínimo, ya que sabían que estaban a salvo bajo la debida diligencia de un oficial de policía. Las chicas estaban tan emocionadas de visitar Jensen Beach que aceptaron la oferta de Schiffer. Ambas partes decidieron reunirse en un kiosco de música en East Ocean Boulevard a las 9:15 de la mañana. Pamela y Nancy llegaron al lugar al día siguiente y descubrieron que el amable policía ya las estaba esperando. Sin embargo, no llevaba su uniforme y tenía un auto diferente. Schiffer les explicó a las chicas que estaba trabajando encubierto y no quería arriesgarse a traer el auto de la policía. Las chicas aceptaron la explicación y se sentaron en el auto. Sabían que el oficial de policía era confiable y las llevaría a Jensen Beach en poco tiempo. Sin embargo, como las chicas planeaban disfrutar de la playa, Schiffer dio un giro brusco para mostrarles a las chicas un antiguo fuerte español. En ese momento, Pamela y Nancy comenzaron a sospechar de su benefactor, mientras estaban sentadas en el auto y no sabían qué pasaría después. Hoy vamos a explorar el funcionamiento de una mente necrófila, en el caso de Gerard John Schiffer, y descubriremos qué pasó con las dulces adolescentes, Pamela y Nancy. El hombre conocido como el policía asesino o el verdugo, nació en marzo de 1946 en Neenah, Wisconsin. Como el primer hijo de un vendedor ambulante, Schiffer siempre se sintió abandonado. A medida que crecía, sus padres dieron la bienvenida a dos hijos más a sus vidas. Como padres, Gerard John y Doris Marie no fueron los mejores modelos a seguir a la hora de moldear la vida de sus hijos. Gerard John era un alcohólico que no perdonó a su esposa e hijos en sus borracheras, y se divorció de la madre de Schiffer después de unos años. Cuando Schiffer vio que su padre golpeaba a su madre, aceptó la idea de que era normal descargar sus frustraciones con las mujeres. Esta idea de tratar a las mujeres, especialmente a las niñas, de manera degradante, se cultivó aún más en su adolescencia y se convirtió en un impulso espantoso. El propio Schiffer también sería golpeado por su padre y describiría su infancia como preocupado y turbulenta. Sentía que a su hermana se le brindaba más atención y amor en comparación con él. Ya sea que esta percepción fuera cierta o no, Schiffer creyó que era cierta y se llamó a sí mismo el producto ilegítimo de un matrimonio forzado. Sumándose a la rutina de abusos y borracheras, la familia Gerard siempre estaba en movimiento. No es difícil percibir lo que pudieron haber sentido Schiffer y sus hermanos cuando se trasladaban de un lugar a otro por capricho. La desorientación de cambiar de amigos y los recuerdos de casa después de unos meses o incluso años había sido traumático para los tres niños. Los hermanos de Schiffer pudieron haber afrontado bien los cambios de humor y movimientos de su padre, pero él no pudo. Incluso cuando asistió a la Academia Marist cuando era niño, no era abiertamente parte de un grupo de amigos o camarillas. En lugar de eso, internalizó un deseo de entregarse a fantasías sexuales que rayaban el nivel psicopático. Cuando la familia Gerard se mudó permanentemente a Fort Lauderdale, Florida, en 1960, el daño ya estaba hecho. Schiffer se había obsesionado con las armas y la violencia. Tenía una colección de armas. También era aficionado a la caza y la pesca. Estos dos pasatiempos eran los únicos en los que Gerard sentía que tenía una conexión con su padre. Los dos pasaban horas disfrutando de la tranquilidad del agua cuando pescaban y la emoción de disparar a la presa cuando cazaban. Con una pasión por las armas y la caza, Schiffer también se sentía particularmente inclinado hacia la naturaleza. Aunque no estaba completamente aislado de sus amigos, disfrutaba más de un paseo por el bosque o un paseo entre los árboles. En ese momento, también expresó su deseo de convertirse en guardabosques. Era un buen estudiante, según lo evaluado por su desempeño en la escuela St. Thomas Aquinas. Era parte del equipo de fútbol y también fue elogiado por sus habilidades en el golf.
sus maestros sintieron que se convertiría en un miembro respetable de la sociedad. Lo que no sabían era que Schaefer tenía otras ideas en mente. Se graduó de la escuela secundaria en junio de 1964 y comenzó a trabajar como guía de pesca en los Everglades. Las cosas podrían haber sido diferentes si el padre de Schaefer hubiera preferido a su familia en vez del alcohol. Era cercano a su madre, sin embargo, su naturaleza protectora no ayudó a sofocar su inusual narcisismo e inclinaciones sádicas. A medida que Gerard Schaefer avanzaba hacia la adolescencia, su deseo patológico de lastimar a otros, especialmente a las mujeres, se transformó en un fanatismo sexual. Se interesó profundamente en la práctica del sadomasoquismo, o BDSM. La forma a menudo aceptada de interacciones sexuales en las que las personas siguen las reglas de la disciplina bondage, el dominio y la sumisión, era algo emocionante para el adolescente Schaefer. Ya que no tenía una pareja con quien poder disfrutar de tales actividades, elegía darse un capricho. Solía usar ropa interior femenina y usaba juegos de respiración o asfixia autoerótica. Se asfixiaba hasta sentir la liberación de endorfinas para eventualmente alcanzar un orgasmo. En la escuela, Schaefer era conocido como el mirón, ya que tenía la costumbre de observar a las chicas de una manera que las hacía sentir incómodas. Se ponía de cabeza para mirar debajo de las faldas de sus compañeras. La mayoría de las chicas intentaban evitar cualquier interacción con Schaefer, ya que no podían acusarlo de ser otra cosa menos que una molestia. Una de las compañeras de clase de Schaefer, Barbara Krolik, dijo: «No recuerdo que fuera amigo de ninguno de los chicos. Siempre estaba afuera mirando hacia adentro. Lo único que recuerdo es que siempre tenía que meterme la falda debajo de las piernas, porque Schaefer prácticamente se paraba de cabeza para mirar debajo de la falda de las chicas». Los signos reveladores de un psicópata sexualmente sádico fueron apareciendo en la adolescencia de Schaefer. Sin embargo, estos signos pasaban desapercibidos debido a un padre ausente y una madre sobreprotectora. Schaefer estaba en la universidad cuando desarrolló estas fantasías inusuales. Asistió al Broward Community College con especialización en estudios sociales en 1964. Obtuvo calificaciones promedio durante su estancia en Broward. Pudo solicitar una beca en la Universidad Florida Atlantic en Boca Ratón para continuar sus estudios. Después de haber tenido éxito en obtener la beca, Schaefer continuó sus estudios para obtener una licenciatura en educación. En ese momento, todos lo veían como un adolescente normal, y si algunas personas detectaban algún comportamiento inusual, lo atribuían a las molestias de los impulsos adolescentes. Lo más desconcertante de las personas con deseos patológicos es que a los demás les parecen bastante normales. Son tan buenos ocultando sus verdaderas personalidades que a la gente realmente les agradan. Si fueras a caminar con Gerard Schaefer en su adolescencia, nunca sabrías que ese tipo larguirucho algún día se convertiría en un asesino en serie. Schaefer era simpático y amigable, e incluso disfrutaba de la organización sin fines de lucro Up With People. Fue a una gira internacional para promover el empoderamiento juvenil en 1966. Cuando regresó, fue un místico óptimo a la hora de encontrar un trabajo. Se mudó con su madre y comenzó a llenar solicitudes para conseguir el trabajo de sus sueños. Durante su estancia en la Universidad Florida Atlantic, Schaefer comenzó a salir con Martha Marty Louise Fogg. Era 2 años menor que Schaefer y formaba parte de un grupo de cantantes llamado Sing Out 66. Inicialmente, Martha no estaba al tanto de las fantasías sexuales de su novio, y estuvo lo suficientemente feliz como para aceptar casarse con él en diciembre de 1968. Los primeros signos del descenso de Schaefer a la oscuridad comenzaron a aparecer después de su matrimonio. En sus años de soltero, sus deseos y su casa de empeño por la violencia estaban ocultos a la gente. No encontró a nadie con quien poner en práctica su sadomasoquismo. Una vez casado, tuvo la oportunidad legal perfecta para transformar sus fantasías en realidad. La pareja se mudó a Southwest Street en Fort Lauderdale, donde pasaron unos meses en paz hasta que Schaefer comenzó a hacer demandas inusuales de su esposa. Él le pedía que participara en prácticas inusuales de bondage y BDSM. Martha no pudo soportar la humillación y el trato tortuoso por mucho tiempo, y finalmente solicitó el divorcio. La pareja se separó el 2 de mayo de 1970. Martha citó la crueldad extrema como motivo para el divorcio.
Poco después del divorcio, Schaefer pasó a otra relación con una mujer discapacitada, pero dada su habilidad para las demandas sexuales inusuales, la relación fracasó. Antes de convertirse en oficial de policía, Schaefer intentó casarse por segunda vez. Conoció a una secretaria de 19 años llamada Teresa Dean cuando trabajaba como guardia de seguridad en enero de 1971. Ambas partes estaban enamoradas el uno del otro y se casaron en septiembre. El segundo matrimonio de Schaefer fue dichoso siempre y cuando su esposa se sometiera a su excesiva demanda de sexo. Teresa también era fanática de la pesca en los Cayos de Florida. Los profesores de Gerard Schaefer tenían razón al señalar que tenía un futuro brillante. Él era bueno en sus estudios y tenía pasión por aprender. Si no hubiera sido por su retorcido sentido del placer, podría haber llevado una vida completamente normal. La base de esta suposición suena cierta cuando se revisa el hecho de que cuando Schaefer solicitó alcanzar el puesto, fue aceptado fácilmente. Comenzó su carrera el 23 de septiembre de 1969 como profesor en prácticas en la escuela Plantation, como profesor de geografía. Sin embargo, los principios que eligió predicar a sus alumnos no tenían sentido para sus colegas. Varios padres estaban bastante perturbados por las cosas que Schaefer estaba transmitiendo a sus alumnos. Cuando comenzaron a llegar las quejas de padres y compañeros, la administración no tuvo más remedio que despedir a Schaefer de su puesto como profesor de geografía. No estaba siguiendo los protocolos de enseñanza en el sentido convencional y trató de imponer su propia moralidad retorcida a sus alumnos. Richard Goodhart, quien era el supervisor de Schaefer, quedó horrorizado por la experiencia de contratarlo. Expresó su preocupación en una enciclopedia de asesinos en serie modernos diciendo: «Sería mejor que nunca me dejara saber que intentaba conseguir un trabajo con autoridad sobre otras personas. Hago cualquier cosa para evitarlo». Richard no sabía que sus peores temores sobre Gerard Schaefer se harían realidad. Asumiría una posición que le proporcionaría la libertad y la autoridad para perseguir sus atroces crímenes. Cuando Schaefer fue despedido de su trabajo de profesor, comenzó a postularse para el puesto de oficial de policía. La agencia policial siempre está buscando jóvenes caballeros excelentes que puedan servir al país con todo su celo. Este joven entusiasta no fue considerado para el puesto de oficial de policía en el condado de Broward, pero no perdió la esperanza. Solicitó una vacante en el departamento de policía de Wilton Manors el 1 de septiembre de 1970. No reveló que había sido despedido de 2 puestos de profesor. Más bien afirmó que tenía 2 años de experiencia como asistente de investigación en FAU y le dijo al departamento de policía que había venido de los Estados Unidos desde Marruecos. Su solicitud fue aceptada. Se graduó en septiembre de 1971 como patrullero. A pesar de que lo habían despedido de su lugar de trabajo anterior, pudo convencer a la policía del departamento de Wilton Manors para contratarlo como policía en marzo de 1972. Tenía 25 años en ese momento y parecía ser el candidato perfecto para el trabajo. Sin embargo, Gerard no pudo mantener la fachada por mucho tiempo. Sus impulsos sexuales se apoderaron de él y comenzó a mirar la información personal de las mujeres locales en la computadora del departamento. Les pediría citas a estas mujeres. Si por casualidad algunas de estas mujeres respondían, las llevaría a dar un paseo en su coche de policía y terminarían desaparecidas. Después de 6 meses, la policía de Wilton Manors se dio cuenta de las despreciables actividades de Gerard. Lo despidieron en el acto. Gerard, sin embargo, no abandonó su búsqueda de satisfacer sus fantasías sexuales. Había encontrado la tapadera perfecta en forma de oficial de policía. Después de que lo despidieron de su trabajo, solicitó otro puesto en el departamento de policía. Esta vez pudo conseguir un trabajo en la oficina del sheriff del condado de Martin, en Stuart, Florida, en junio de 1972, falsificando una carta de recomendación de su antiguo jefe. Cuando Gerard se convirtió en policía, hacer autostop se convirtió en una tendencia en los Estados Unidos. La gente salía por capricho y pedía a extraños que los llevaran. Esta tendencia se volvió tan común que no se consideraba en lo más mínimo peligrosa. Schaefer lo sabía muy bien y usó esta nueva moda para alimentar sus ambiciones voyeristas. Él recogía mujeres y las llevaba a dar un paseo hasta que encontraba un área apartada para satisfacer sus deseos sexuales. 2 chicas tenían alrededor de 17 y 18 años. No es una edad muy madura para hacer autostop.
Sin embargo, como expliqué antes, hacer autostop era una tendencia en los años 70, y nadie pensaría que sería incómodo para dos chicas dar un paseo con un extraño. Cuando Schaefer se detuvo cerca de las dos chicas, en junio de 1977, y ellas le pidieron que las llevaran, Schaefer estuvo más que feliz de complacerlas. Sin embargo, no tomó a las chicas por la fuerza, ya que vestía su uniforme de policía y conducía un vehículo de propiedad federal. Cuando las chicas estaban sentadas en el auto, Schaefer, que parecía ser un oficial de policía responsable, les contó sobre los peligros de hacer autostop y fue más allá, advirtiendo a las adolescentes que hacer autostop era ilegal y que podía arrestarlas por el delito. Pero como era un oficial de policía amable y obediente, simplemente las dejaría libres con una advertencia. Clara manipulación de la autoridad aquí. Hizo trampa para parecer digno de confianza. Mientras conducía hacia su destino, Pamela y Nancy comenzaron a hablar sobre sus planes de visitar Jensen Beach. Por supuesto, Schaefer no pudo evitar escuchar sus planes y les dijo que podía llevarlas a la playa al día siguiente. Las chicas estaban muy contentas. Se sentían muy afortunadas de encontrarse con un caballero. Al día siguiente, Schaefer estaba preparado para poner en práctica su plan. En lugar de tomar el coche de policía, decidió conducir su propio coche y vestirse de civil. Cuando las chicas llegaron al kiosco de música en East Ocean Boulevard, a las 9:30 de la mañana, vieron a Gerard sin el auto de policía ni uniforme, y estaban algo confundidas. Schaefer vio que estaban algo estresadas, así que las calmó diciéndoles que estaba en una misión encubierta y que no quería que los sospechosos supieran eso. Él era un oficial de policía. Las ingenuas chicas aceptaron la explicación y se sentaron en el auto. Después de conducir durante unos minutos, Schaefer de repente cambió de rumbo y llevó a las chicas por un camino desconocido. Ya que Pamela y Nancy eran nuevas en Florida, no notaron el cambio inusual en la ruta. Gerard les dijo que los llevaría a ver un antiguo fuerte español, cerca de la isla Hutchinson. Las chicas estaban emocionadas y no pensaron mucho en el cambio de planes. Mientras tanto, Schaefer comenzó a aconsejarlas sobre los males de hacer autostop. Les dijo a las chicas que si continuaban tomando un aventón con extraños, podrían terminar siendo secuestradas y vendidas como trata de blanca. La ironía de esta situación, queridos espectadores, es que Schaefer estaba advirtiendo a las chicas sobre una situación en la que ya estaban. El auto se detuvo abruptamente. Schaefer sacó a las dos chicas del auto, les ató las manos a la espalda y las amordazó con un trozo de tela, las arrastró hacia un cobertizo desgastado en el bosque y luego procedió a atar a una de ellas a un ciprés, cerca del río Indian, con una soga alrededor de su cuello. Usó la cuerda de la soga para atarle las piernas debajo de las rodillas y la obligó a pararse sobre las raíces expuestas de los árboles. Si la chica se ponía de pie mientras estaba atada, la soga se habría apretado alrededor de su cuello y ella habría muerto en el acto. Llevó a la otra chica a un árbol más abajo y la ató con una soga, colgando de una rama, obligándola a pararse sobre una especie de pedestal hecho de las raíces del árbol. Después de asegurar las sogas de ambas chicas, Schaefer estaba a punto de comenzar su ritual sexual de BDSM. Les dijo a las chicas que estaba a punto de realizar sus fantasías sexuales y asesinarlas a sangre fría. Es difícil imaginar lo asustadas y conmocionadas que habrían estado las dos chicas. Si no hubiera sido por las mordazas en sus bocas, habrían gritado pidiendo ayuda. Sin embargo, las dos chicas no necesitaron gritar. Por suerte, el intercomunicador de radio de Schaefer comenzó a sonar. Le dijeron que regresara a la comisaría de policía de inmediato. Cualquiera que sea la causa del despacho, Gerard tuvo que dejar a las dos chicas detrás. Les dijo a las chicas que tenía que irse. Mientras se alejaba del lugar, Schaefer les advirtió a las chicas que no intentaran huir, porque no iba muy lejos. En el camino, cuando Schaefer estaba fuera de vista, las dos chicas luchaban por liberarse de sus ataduras. Tenían que tener mucho cuidado. Un movimiento en falso y quedarían colgadas del árbol del que estaban atadas. Pamela Wells soltó sus manos de la cuerda y lentamente sacó su cuello del lazo. Corrió hacia la carretera en la isla Hutchinson. Gritó pidiendo ayuda y esperó a que alguien cruzara la calle. Mientras esperaba un vehículo, estaba terriblemente asustada y temblaba por el trauma de la experiencia. Pronto vio un camión acercándose a ella y pudo detenerlo. Le pidió al camionero que la llevara a la comisaría más cercana, que era la misma comisaría donde trabajaba Gerard Schaefer.
Mientras tanto, Nancy Trotter logró liberarse de la soga, pero no pudo desatarse de las manos. Saltó al río cercano, con las manos esposadas a la espalda. Sabía que la delgada barrera de la isla Hutchinson se extendía desde Fort Pierce hasta Stuart, Florida. Si nadaba a lo largo de la corriente del río, podría llegar a un lugar seguro. Sabía que estaba en una península, y si seguía el río, habría un lugar desde donde podría mirar al otro. Finalmente llegué a un lugar donde podía ver el camino al otro lado, así que caminé hacia el río y comencé a nadar. Nadó a lo largo del río y trató de llegar a la orilla lo mejor que pudo. Mientras luchaba por salir del río, siguió gritando y pidiendo ayuda, hasta que el sheriff del condado de Martin, Robert Crowder, la escuchó. La ayudó a salir del agua y la llevó de regreso a la estación de policía. Cuando Schaefer regresó a la cabaña, se dio cuenta de que las chicas habían escapado. Trató de encubrirse diciéndole a Crowder que solo estaba tratando de darles una lección a las niñas en contra del autostop y que fue un poco lejos. «He hecho una tontería», Schaefer le dijo a su jefe. «Vas a enojarte conmigo». Dijo que se había excedido en su trabajo al tratar de asustar a las chicas para que no hicieran autostop en el futuro, por su propio bien. Crowder no estaba en lo más mínimo convencido y despidió a Schaefer inmediatamente. Gerard Schaefer fue detenido y acusado de agresión agravada y encarcelamiento falso. Más tarde, fue puesto en libertad bajo fianza por una suma de $15,000. El grave error de dejar salir bajo fianza a un potencial delincuente sexual condujo a la pérdida de 2 preciosas vidas extranjeras. Gerard encontró 2 nuevas víctimas el 27 de septiembre de 1972. Desafortunadamente, Susan Place y Georgia Jessup no fueron tan afortunadas como Nancy y Pamela. Georgia Mary Jessup, de 16 años, y Susan Place asistieron a un centro de educación para adultos. Conocieron a un chico de unos 20 años que se llamaba Jerry Shepard. Las chicas y Jerry pronto se hicieron amigos. La madre de Susan, Lucille, encontró a Jerry y a Susan en la habitación de su hija. Les preguntó a las chicas sobre Jerry, que era el epítome de caballero. Sin embargo, Lucille todavía sospechaba del hombre desconocido de 20 años en su casa. Susan y Georgia le pidieron a Lucille que las dejara visitar la playa con Jerry. Lucille no quería que su inocente hija y su amiga abandonaran la seguridad de su hogar con un hombre extraño. Sin embargo, no pudo resistir las sonrisas traviesas y las constantes súplicas de su hija, y permitió que el trío fuera a la playa. ¿Cuál sería el daño? Lucille Place debe haber pensado cuando los 3 se iban. Susan y Georgia estaban acostumbradas a salir sin supervisión de un adulto, y Jerry parecía un hombre íntegro. Sin embargo, no pudo ignorar su instinto maternal y anotó el número de matrícula del auto de Jerry. Las 2 chicas y Jerry Shepard abandonaron la residencia a las 8:45 de la noche. Lucille esperó durante todo el día y la noche siguiente a que su hija regresara. Cuando ella no regresó después de 4 días, llamó a la madre de Georgia Jessup. Shirley Jessup le dijo a Lucille que su hija se había escapado de casa el 27 de septiembre. Cuando Lucille le explicó todo el asunto a Shirley, ambos madres estaban muy preocupadas. Shirley Jessup luego dijo: «Nunca conocí a Jerry Shepard, pero Georgia me dijo que era un tipo muy agradable e inteligente». Los padres presentaron el informe a la policía de que sus hijas estaban desaparecidas, pero ya era demasiado tarde. Jerry Shepard, también conocido como Gerard Schaefer, ya había llevado a las niñas a Oakland Park, cerca de Fort Lauderdale, en lugar de ir a la playa. Había dado un giro brusco hacia el bosque, amordazó a las 2 chicas y las ató a un árbol. Después de atarlas firmemente a un árbol, comenzó a quitarles la ropa. Se tomó su dulce tiempo para aprovecharse sexualmente de Susan Place. Así lo descubrió la policía cuando encontró su ropa en una pila cerca de sus restos esqueléticos. Una vez que alcanzó su clímax, fue con Georgia Jessup, quien llevaba jeans con el emblema del correcaminos. Schaefer se quitó la camisa y continuó torturando a la pobre chica mientras disfrutaba de sus hazañas sexuales. Una vez que satisfizo sus impulsos, continuó torturándolas hasta que murieron. La policía descubrió más tarde que Susan Place había sido disparada en la mandíbula. Para ocultar sus atroces crímenes, Schaefer desmembró los cuerpos de las chicas. Sacó un machete y cortó en pedazos los cuerpos de las chicas muertas y las enterró en Oakland Park. Quería eliminar todas las pruebas que pudieran vincularlo con el crimen. Las investigaciones de la policía revelaron que la médula espinal de las 2 chicas
fue cortada en la sección lumbar y cervical, y los huesos restantes fueron aplastados con un cuchillo. El relato del espantoso acto fue compartido por el propio Schaefer en una de sus cartas a Shonda London. Cuando atrapé a Jessup y Place, había estado en el juego de los Ghoul durante casi 10 años, así que sabía qué esperar de estas jugosas criaturas jóvenes. Al final, hacer dobles es mucho más difícil que hacer individuales, pero por otro lado también te coloca en una posición para divertirte el doble. Puede haber algunas discusiones animadas sobre cuál de las víctimas será asesinada primero. Cuando tengas un par de bambalinas adolescentes animadas, atadas de pies y manos y listas para una sesión con el cuchillo delgado, ninguno de los pequeños demonios quiere ser la primera en IR, y no les importa decirte rápidamente por qué su mejor amiga debería ser la que muriera. Mientras los padres de las chicas las estaban buscando, sus restos se estaban pudriendo bajo 6 pies de barro. Los padres de Place Jessup habían dado el número de matrícula del automóvil y la supuesta información residencial de Jerry Shepard a la policía. Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrar ninguna evidencia del vehículo o la dirección. La policía pensó que el caso estaba cerrado hasta que se encontraron pruebas un año después, en 1973. Gerard Schaffer no era alguien que se quedara sentado cuando lo acusaban de matar a varias mujeres. Presentaba demandas frívolas contra cualquiera que lo acusara de un delito. Sin embargo, cuando más tarde hablaba con sus compañeros de celda en privado, se jactaba del hecho de que había matado a más de 80 chicas y mujeres. Las cifras de la policía sostenían que el número real de asesinatos a manos de Gerard John Schaffer era 30. En cartas privadas a sus abogados, relataría que no mentía cuando decía que había matado a más de 80 mujeres, incluidas las embarazadas. Las dejaba vomitar y sufrir en sus momentos finales, en su propia materia fecal. Muchos de sus bocetos muestran a mujeres defecándose y respirando por última vez. Schaffer estaba fascinado con el proceso de la muerte, y una vez que sus víctimas murieron por asfixia, ahorcamiento o el peso de la tortura, esperaría a que se enfriaran. Cuando estuviera satisfecho de que estaban muertas, regresaría para profanarlas una vez más. Les quitaba la ropa y se divertía teniendo relaciones sexuales en varias posiciones. Escribió el 20 de enero de 1991. Siempre he insistido en la lista de 34 del fiscal de distrito, Robert Stone. En 1973 me senté y elaboré una lista propia. Según recuerdo, mi lista era de poco más de 80. Continuó con la nota sobre sus asesinatos en masa al día siguiente, escribiendo: no digo que sea un número enorme, diría que oscila entre 80 y 100, pero durante 8 años en 3 continentes, un error se ahogó en su propio vómito mientras me veía destripar a su novia. No estoy seguro de que cuente como un asesinato válido. ¿Las mujeres embarazadas contaron como 2 asesinatos? Puede resultar confuso. Cuando la policía allanó su casa y encontraron pruebas en forma de numerosas pertenencias de varias mujeres, entre las que se incluían joyas, ropa, zapatos e incluso bolsos. Incluso le había regalado uno de los bolsos de su víctima, Nancy Place, a su segunda esposa. Las 2 chicas, Nancy, que tenía 21 años, y Pamela, que entonces tenía 20 años, habían ido a nadar el 2 de octubre de 1966 para disfrutar de una velada con sus novios. Nancy se graduó en 1963 en Largo High y Pamela estaba trabajando como enfermera en el Hospital Morton Plant. La velada informal no salió según lo planeado. Las chicas sintieron que el agua estaba demasiado fría y no querían ir a nadar. Por otro lado, sus novios saltaron al agua y comenzaron a nadar. Cuando salieron del agua, no había señales de Nancy o Pamela. Recorrieron toda el área recreativa de Alexander Springs del Bosque Nacional Ocala, en el condado de Lake. Sin embargo, lo único que pudieron encontrar fueron los bolsos y zapatos de las chicas. Schaefer más tarde confesó el secuestro de las 2 chicas a punta de pistola y el asesinato de ellas en el Bosque Nacional de Ocala. Sus pertenencias también fueron encontradas en una redada policial en la casa de la madre de Gerard. Ken Adams, un investigador de la oficina del sheriff del condado de Lake, recuperó detalles de la conversación de Schaefer con el recluso Charles Syslov, en el que Schaefer confesó abiertamente el crimen. Adams se sintió aliviado después de descubrir los hechos y dijo: en estos materiales se encuentran varias fuentes de evidencia circunstancial relativamente fuertes, que creo que apuntan claramente a Gerard Schaffer como el asesino más probable de estas 2 jóvenes. Leigh Farrell Heinlein Bonadis
Tenía solo 24 años cuando se convirtió en víctima a manos de Gerard Schaefer. Desapareció en septiembre de 1969 y era vecina de Schaefer. A menudo se había quejado de que Bonadis se burlaba de él, manteniendo las cortinas abiertas mientras ella se cambiaba de ropa. Cuando Leigh desapareció, Gerard era uno de los sospechosos, pero la familia de Leigh no presentó ningún cargo. Sus restos esqueléticos fueron encontrados 9 años después, y Schaefer fue acusado de presunto asesinato y delitos sexuales. Carmen Candy Hallock trabajaba como mesera en Fort Lauderdale. El 18 de diciembre de 1969, llamó a su hermana para contarle sobre una reunión con un maestro de la escuela de secundaria. Le explicó que el maestro tenía una experiencia como agente encubierto del gobierno y quería ofrecerle un trabajo. Cuando Carmen no regresó a casa, su hermana fue a visitar su departamento. El lugar estaba completamente vacío y no había ni rastro de Carmen. Las llaves de su auto, la licencia de conducir y el registro del vehículo faltaban junto con su vestido de cóctel negro y zapatos de tacón negros. La policía encontró su auto en un estacionamiento. La búsqueda de Carmen se convirtió en una pista congelada. Después de 10 largos años, en enero de 1979, los restos óseos de Carmen fueron encontrados en Boca Ratón, Florida, en la subdivisión de Boca del Mar. Cuando la policía investigaba los asesinatos cometidos por Gerard Schaefer, encontraron los dientes y horquillas de oro de Carmen. Sin embargo, en su apartamento no había pruebas suficientes para condenar a Schaefer por el crimen. Una camarera de 22 años, llamada Belinda Hutchinson, desapareció el 5 de enero de 1972. Fue vista por última vez en un automóvil con un extraño que conducía un Datsun azul. Ya que Belinda era conocida por su participación en la prostitución, nadie lo pensó demasiado cuando se sentó en el auto con un extraño. Nadie la vio después de ese día. Se sospechaba que Gerard Schaefer había matado a la mujer de 22 años porque su esposo le dijo a la policía que estaba saliendo con un ex policía. Gerard Schaefer estaba bajo sospecha de matar a Barbara Ann Wilcox y Colette Gepdenpuk en enero de 1971. Ambas chicas fueron violadas y asesinadas en Cedar Rapids, Iowa. Se encontraron piezas de sus identificaciones en la casa de Gerard durante la investigación del asesinato de Pace Jessup. Schaefer también estaba bajo sospecha del asesinato de Mary Briscolina, de 14 años, y Elsie Farmer, de 13 años, del condado de Broward, en octubre de 1972. Sus restos esqueléticos fueron encontrados a principios de 1973. Sin embargo, la policía no pudo determinar la causa de la muerte y no se presentaron cargos oficiales contra Gerard Schaefer. Gerard no estaba satisfecho con simplemente fantasear con torturar a mujeres y chicas. Tuvo que registrar sus pensamientos retorcidos en cuentos cortos. Estas historias mostraban a mujeres y niñas siendo ahorcadas y torturadas en varias posiciones. El tema más recurrente de estas historias era el de las mujeres orinando mientras estaban colgados de una soga. El sentimiento de privación y odio de Schaefer hacia las mujeres era visible en su descripción de las posiciones más humillantes. Más tarde confesó que le encantaría hacer que las mujeres bebieran agua antes de matarlas para poder verlas orinarse. Uno de sus cuentos, Demonios asesinados, era una verdadera ficción criminal que revelaba su método específico para aprovecharse sexualmente y matar a sus víctimas. También fue fundamental para condenarlo por los múltiples asesinatos. Los bocetos realizados por Schaefer mostraban a mujeres en varios tipos de posiciones. Se describió a sí mismo como un ex policía rebelde, mientras que las mujeres fueron representadas como atadas en posiciones inusuales, con las cabezas cortadas. Una imagen particularmente inquietante titulada Killer Art muestra a una mujer con los senos y los pezones colgando, mientras está atada a una cruz. Su cabeza está separada del resto de su cuerpo. Se puede ver la sangre goteando sobre su cuerpo y llegando a sus piernas. Otro boceto muestra a una mujer desnuda, colgada boca abajo de un árbol, con los pechos y los pies atados por separado. Schaefer había titulado la imagen como Yo soy el maestro de la secta. Lucille Place siempre estaba buscando pruebas contra el asesino de su hija. Estaba segura de que el hombre llamado Jerry Shepard era el responsable de su desaparición. Pronto encontró una carta escrita por Jerry Shepard a su hija en marzo de 1973. Decidió encontrar la dirección por su cuenta. Cuando finalmente la encontró, condujo hasta el lugar
y descubrió que el verdadero nombre del propietario del 333 de Martin Avenue era Gerard Schaefer. Se sorprendió al descubrir que el hombre estaba en prisión debido a los cargos de secuestro e intento de ahorcamiento de 2 chicas. Cuando Lucille y su esposo, Ira, intentaban conectar a las 2 personas, Jerry y Gerard, se dieron cuenta de que las investigaciones no habían registrado correctamente el número de registro del automóvil. En su lugar, habían registrado el número en el condado de Pinellas del condado de Martin. La pareja observadora descubrió que las placas en el condado de Martin comenzaban con el número 42, mientras que los números de registro en el condado de Pinellas comenzaban con 4. Cuando informaron a la policía que descubrieron que el Datsun azul y verde estaba registrado a nombre de Gerard Schaefer, que residía en el 333 de Martin Avenue, también proporcionaron una foto de Jerry Shepherd para confirmar sus acusaciones de que Jerry era en realidad Gerard. Por suerte, un padre y su hijo fueron a Oak Hammock Park, Port St. Lucie, Florida, a buscar latas de aluminio el mes siguiente. Sus dispositivos comenzaron a mostrar lecturas inusuales. Cuando retiraron la tierra del lugar, encontraron los restos esqueléticos de 2 individuos en el suelo. La tumba de los 2 humanos tenía 2 pies y 3 pulgadas de profundidad. El padre y el hijo también encontraron profundas marcas de arañazos cerca del tumba, donde partes de un torso estaban atadas a la base de un tronco de árbol. Los huesos de un individuo estaban cubiertos por jeans azules con un famoso personaje de Looney Tunes, el Correcaminos. El segundo conjunto de huesos no tenía ropa, en cambio, la ropa se encontró en una pila cerca y el resto de los carriles restantes fueron esparcidos por animales salvajes. Estos restos esqueléticos fueron encontrados a 6 millas del lugar donde Nancy Trotter y Susan Wells fueron amordazadas y atadas a 2 árboles. Los restos mostraron que Place y Jessup fueron atadas y asesinadas en el lugar. Les cortaron la médula espinal, les cortaron la columna vertebral en pedazos en el suelo del bosque, las decapitaron después de morir y les dañaron la mandíbula. El factor más alarmante y decisivo para condenar a Gerard Schaefer fue la abreviatura inicial GIT de Gerard John, grabado en el tronco del árbol. El hecho de que la base del tronco del árbol tuviera múltiples incisiones profundas de machete y hacha que contenían fibras de ropa, demostró que era el lugar favorito de Schaefer para violar y matar a sus víctimas. Los restos óseos encontrados en Oakland Park fueron enviados al Departamento de Médicos Forenses del Condado de Dade. El Dr. Richard Soubiron realizó una autopsia y un proceso de identificación de los huesos. Descubrió que los restos pertenecían a Place y Jessup a través de registros dentales, y los huesos de las fracturas óseas el 5 de abril de 1973. Cuando se hicieron las identificaciones, Schaefer ya estaba en prisión por el secuestro de Trotter y Wells. Cuando Schaefer se enteró de la noticia, le informaron que había sido acusado del asesinato de 2 chicas. Pidió un defensor público porque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Elton Schwartz fue elegido como su defensor público y trató decididamente de conseguir su libertad. El modus operandi o MO de Gerard Schaefer era atraer a adolescentes inocentes con la promesa de trabajos bien remunerados o simplemente pasar un buen rato. Sacó provecho de la moda del autostop y capturó a chicas de entre 16 y 25 años. Las víctimas quedarían enamoradas de su personalidad, ya que era perfecto para encarnar a un caballero digno de confianza. El patrón de atraer a mujeres jóvenes, amordazarlas y atarlas a troncos de árboles, llevó a la acusación final de Schaefer como asesino. Era meticuloso, pero no pudo resistirse a mostrar su experiencia en sus escritos. La policía del condado de Broward y del condado de Martin pudieron vincular 2 incidentes del lugar con los asesinatos de Place y Jessup y el secuestro de Trotter y Wells. Obtuvieron una orden de allanamiento de la casa donde Gerard vivía con su esposa y su madre. Cuando la policía registró el apartamento, encontraron varios artículos pertenecientes a múltiples víctimas. La mayoría de los artículos consistían en joyas, dientes, carteras y otras pertenencias personales de sus víctimas. Mientras la policía profundizaba, encontraron una colección de bocetos viles en descripciones repugnantes del comité de asesinatos creado por Schaefer. Algunos de ellos eran instrucciones detalladas sobre cómo matar mujeres y otros eran similares. Recuerdos de la tortura que había sufrido a sus víctimas. Schaefer fue arrestado inicialmente por el secuestro de Trotter y Wells. Mientras pasaba el tiempo en prisión, los padres de Jessup proporcionaron nuevas pruebas de la participación de Schaefer en el asesinato de la chica.
Fue acusado oficialmente en 1973. Después de un largo juicio en diciembre de 1972, Shaffer compareció ante el tribunal por el secuestro de Trotter y Wells. Debido a un acuerdo de culpabilidad que su abogado recomendó encarecidamente que aceptara, Schaefer pudo declararse culpable de un solo cargo de agresión agravada por el cual recibió una sentencia de 1 año de cárcel con posibilidad de libertad condicional después de 6 meses, seguido de 3 años de libertad condicional. Sin embargo, el juez aceptó su explicación de enseñarles una lección a las chicas y lo dejó con una advertencia. Cuando el juez D.C. Smith dio el fallo sobre el caso de Schaefer, habló directamente con el asesino equivocado diciéndole que está más allá de la imaginación del tribunal concebir cómo usted fue un idiota astronómico, tan tonto como lo fue en este caso. La declaración del juez muestra que Schaefer era considerado un oficial de policía respetuoso de la ley, que estaba un poco loco. Nadie tomó en serio su acto atroz. Si hubieran investigado más profundamente, habrían encontrado la fuente del problema y habrían impedido que Gerard persiguiera sus viles ambiciones. El juez permitió que se pospusiera la sentencia formal hasta después de las vacaciones. Schaefer comenzó a cumplir su sentencia en la cárcel del condado de Martin el 15 de enero de 1973. Schaefer estaba tan satisfecho de sí mismo, de que se había salido con la suya al secuestrar a Nancy y Pamela, que trató de cimentar su inocencia frente a los medios. Cuando salía de la corte el 22 de diciembre, afirmó a los periodistas: «Cometí un error estúpido, no hubo sexo involucrado, nadie resultó herido. No lo hice, no creo que el Estado haya demostrado que lo hice de ninguna manera, y el testimonio de mis testigos ha contrarrestado el testimonio de los otros testigos». Fue solo después de una investigación detallada y exhaustiva del asesinato de Place y Jessup que Schaefer fue acusado oficialmente de asesinato en segundo grado, el 12 de mayo de 1973. La evidencia proporcionada por las 2 madres de las chicas y la evidencia encontrada en la habitación de Schaefer condujeron a su condena. Aunque Schaefer había cometido múltiples asesinatos, solo fue condenado por 2 cargos de asesinato. Sin embargo, estos 2 cargos fueron suficientes para enviarlo a cadena perpetua. Cuando el equipo de investigación acogió a Schaefer, no sabían cuántos asesinatos descubrirían. No eran conscientes de la naturaleza espantosa de sus deseos sexuales y de su historia de autotortura desde una edad temprana, explicó el Dr. R.C. Eaton en una grabación de 1973. Schaefer tenía numerosos problemas sexuales. Comenzó su experimentación con el bondage y el sadomasoquismo alrededor de los 12 años. Según el Dr. Mordecai Harber, Schaefer explicó que «Me até a un árbol, me excito sexualmente e hice algo para lastimarme». Odiaba a su familia, su hermana e incluso a sí mismo. Sus extrañas imaginaciones lo llevaban a masturbarse y fantasear con lastimar a otras personas, mujeres en particular. Había desarrollado un fetiche por la ropa interior cuando quiso recordar. Descubrí la ropa interior femenina, a veces las usaba. La ausencia de su padre había dejado una profunda huella en su personalidad. Estaba harto y cansado de la atención que se le daba a su hermana y desahogaba su frustración a través de los juegos de su infancia. Expresaba sus dolores a través de estos juegos. Le decía al Dr. Haber: «Siempre me matan, quería morir. Mi padre favoreció a mi hermana, así que yo quería ser una niña, quería morir. Era una gran decepción para mi familia cuando era niño, para mi padre. Él amaba a mi hermana. Yo no podía complacer a mi padre, así que mientras jugaba, quería que me mataran». Para curarse de sus tendencias necrófilas y autodesprecio, Schaefer comenzó a visitar a un psiquiatra en 1966. Le explicó sus dilemas más íntimos con la esperanza de curarlos, pero fue en vano. El daño era permanente. La inclinación a matar y degradar a las mujeres estaba arraigada en su cerebro. Oía voces que lo convencían de matar. Ese fue también el momento en que cometió su primer asesinato. Secuestró a Nancy Lechner y Pamela Nate y las mató a sangre fría en 1966. Luego, viajó al sur con el Moral Rearmament, durante su tiempo con la beneficencia Up With People, diciendo que la libertad no es gratis. Este breve respiro le permitió reflexionar sobre su próxima empresa. Regresó con celo para convertirse en sacerdote y profesar sus ideas al mundo. Schaefer también probó suerte en el sacerdocio para cambiar por él mismo. Su objetivo era sofocar sus deseos sexuales practicando la abstinencia. Si Schaefer hubiera seguido el camino religioso,
se podrían haber salvado innumerables vidas. Se habría convertido en un hombre de fe y podría haber encontrado la paz. Sin embargo, su verdadera naturaleza no podía ajustarse a las ataduras de la fe cristiana. Cuando visitó el seminario de San Juan, hizo un análisis de su personalidad. Sin embargo, el pastor no pudo detectar la humildad y la fe requeridas para el sacerdocio en la mente impía de Gerard John Schaeffer. Expresó su desilusión con la iglesia después del rechazo con las siguientes palabras: dijeron que no tenía la suficiente fe, estaba tan devastado por el rechazo que abandonó la Iglesia Católica por completo y tomó un camino de maldad. El juicio de Schaeffer fue nada menos que una aventura para todo el equipo legal. Aunque había considerables pruebas físicas y circunstanciales contra Gerard, él había contratado un excelente litigante. Fue llevado a juicio el 17 de septiembre de 1973 en el condado de St. Lucie, ante el juez Trowbridge. Stone y Philip Shaler formaban parte de la acusación, y Schaeffer fue defendido por Schwartz y Bruce Colton. En ese momento, la Corte Suprema de Florida había declarado la pena de muerte inconstitucional, y la única forma de que Schaeffer pudiera ser condenado era pasar su vida en prisión. Schaeffer se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Fue acusado oficialmente de 2 cargos de asesinato en primer grado por el asesinato de Place y Jessup. La defensa construida por el equipo de Schaeffer fue mayoritariamente centrada en demostrar que la línea de tiempo de los asesinatos no coincidía con la presencia de Schaeffer en Fort Lauderdale. El juicio comenzó con el testimonio de los 2 hombres que habían encontrado los restos óseos de Place y Jessup en Oakland Park. Explicaron cómo encontraron los restos y se pusieron en contacto con la policía. El teniente de policía, David Jurchuk, testificó sobre el proceso de registro de la casa de la madre de Schaeffer y las pruebas encontradas en la casa. El testimonio del doctor Richard Subirón fue fundamental para demostrar la culpabilidad de Schaeffer, ya que había realizado las autopsias de las víctimas y las había identificado a través de registros dentales y huesos fracturados distintivos. El abogado de Schaeffer, Elton Schwartz, intentó desacreditar el testimonio del médico, diciendo que los disparos en la mandíbula de Nancy fueron hechos con un cartucho calibre 22, en lugar del cartucho calibre 25 que se encontró en posesión de Schaeffer. Sin embargo, el médico sostuvo que el disparo fue del arma de Schaeffer. Nancy Trotter y Paula Wells testificaron ante Schaeffer, explicando cómo las amordazó y colgó de una soga. Se mostró en el tribunal un video que muestra el método de amordazar a las víctimas. Nancy enfatizó cómo Schaeffer había planeado matarlas a ambas. Cuando había atado a Nancy al ciprés, se había jactado de que podía cavar un hoyo en el que la enterraría a ella y a Wells, y que nadie los encontraría jamás. La fiscalía proporcionó pruebas de las raíces de los árboles, así como de la corteza de los árboles donde habían atado a las chicas. Un manuscrito escrito por Schaeffer también se presentó como evidencia que detalla el proceso de ejecución adecuada de las mujeres. El abogado de Schaeffer desestimó todas las pruebas como circunstanciales. Sin embargo, el jurado no estaba convencido de la inocencia de Schaeffer todavía. Después de que se presentaron todas las pruebas, ambas partes dieron sus declaraciones finales. El fiscal Philip Shaler, en su cierre, dijo en su declaración final que era el primer aniversario de la muerte de Place y Jessup. El hecho de que tanto Trotter como Wells escaparan y pudieran presentar el MO de Schaeffer era una prueba concreta de su culpabilidad. La fiscalía afirmó que habían probado con éxito la culpabilidad de Schaeffer, más allá de cualquier duda razonable, mediante pruebas físicas, pruebas de ADN y evidencia forense. Schwartz desestimó todas las pruebas como circunstanciales. Sin embargo, Stone, como parte de la acusación, refutó a Schwartz y dio una declaración final enfática. Stone le dijo al fiscal que Schaeffer actuó como fiscal, juez y verdugo cuando asesinó a Place y Jessup. En su declaración final, Stone dijo: «Les presento una palabra más, Dios, porque él decidió si los iba a dejar vivir o morir, se convirtió en Dios». El jurado comenzó a deliberar sobre las declaraciones finales a las 3:45 de la tarde. Tardaron 5 horas y 10 minutos en llegar a un veredicto unánime. Schaeffer fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado, que el juez Trowbridge anunció formalmente al tribunal a las 11:05 de la noche. Cuando Schaeffer escuchó el veredicto final, dijo a los periodistas con su habitual frialdad: «Ese fue el papel de los dados. Tuve una buena defensa, pero soy inocente».
Schaefer fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. Esto fue un suspiro de alivio para la madre Place, quien expresó su satisfacción después del veredicto. Al principio pensé que me gustaría verlo muerto, pero creo que la gente sufre más con el encierro. La muerte es la salida fácil siempre y cuando nunca vuelva a estar en la calle. Una vez que Gerard Schaefer fue condenado y enviado a prisión, no le quedaba mucho en la vida. Su esposa vino a visitarlo solo una vez para hacer oficial su divorcio. El hecho de que no se sintiera avergonzado de sí mismo, ni de sus crímenes, demuestra que estaba más allá de cualquier rehabilitación o redención. Incluso los agentes de policía que fueron responsables de arrestarlo y mantenerlo en la cárcel, admitieron que era el hombre más distorsionado y repugnante que jamás habían conocido. Bill Hegarty, un exagente del FBI, había observado y analizado a Schaefer en busca de Backup a principios de 1980. En su opinión, Schaefer era uno de los más enfermos. Si tuviera una lista de los 5 primeros que incluyera a todos los asesinos en serie que he entrevistado en todo el país, definitivamente estaría entre los 5 primeros. Incluso en prisión, Schaefer continuó alardeando de sus crímenes y se convirtió en informante de la policía para obtener privilegios del personal penitenciario. Su naturaleza tortuosa llevó a muchos de sus compañeros de celda a desarrollar un profundo sentimiento de odio hacia él. Usaba comentarios obscenos para irritar a sus compañeros reclusos, hasta que uno de ellos tuviera suficiente. Durante su estancia en prisión, Gerard seguía escribiendo cartas a sus supuestos fans. Su depravación sexual no se limitaba a las 4 paredes de la prisión. Seguía solicitando su correspondencia para que le enviaran ropa interior femenina. Estaba tan profundamente arraigado en la idea de difundir sus puntos de vista sobre la necrofilia y tortura, que comenzó a escribir una serie de historias que describían estos eventos. No se avergonzaba en lo más mínimo de sus crímenes, quería que la gente disfrutara de los hechos crudos de la necrofilia y se dieran cuenta del placer que obtenía al entregarse a estas actividades despreciables. Llamó a este género ficción asesina. Describiría las diversas formas en que mataba a sus víctimas. Shonda London, una chica con la que Schaefer salió en la escuela secundaria antes de 1964, lo ayudó a publicar estos cuentos de tortura. Schaefer continuó afirmando que todas las historias bajo el título de ficción asesina, y más allá de la ficción asesina, fueron producto de su imaginación y nada más. Sin embargo, la policía encontró varias similitudes entre las historias y los restos de las víctimas de Schaefer. Shonda London pronto se dio cuenta de que Schaefer no era simplemente un autor de historias impactantes, sino un asesino real que se basaba en su experiencia de torturar y asesinar a mujeres y chicas para ganar popularidad. Schaefer reveló que había comenzado a matar mujeres en 1965, cuando solo tenía 19 años, en sus cartas privadas a London. También admitió que era responsable de la desaparición en diciembre de 2 niñas escolares, en 1969, Peggy Rand de 9 años y Wendy Stevenson de 8. Declaró que secuestró a las 2 niñas de Pompano Beach, las asesinó y se las comió después. El horror en shock que sintió London la obligó a reprenderlo públicamente como un asesino despiadado en 1991. Schaefer, enfurecido por la declaración, demandó a Shonda London por referirse a él como un asesino en serie en los medios impresos. La demanda fue desestimada cuando London reveló las 500 páginas de cartas compartidas entre ella y Schaefer, que describían en detalle todos sus actos atroces. Gerard Schaefer fue encontrado muerto en su celda el 3 de diciembre de 1995. El asesino lo había apuñalado 40 veces en la cara, cuello y cabeza y su cuerpo. Parecía que alguien había planeado asesinarlo a sangre fría y se fue con todo mientras terminaba el trabajo. El ojo derecho de Schaefer quedó completamente destruido. Sus costillas estaban fracturadas y, como si el asesino no estuviera satisfecho con golpearlo hasta matarlo, había cortado la garganta de Schaefer para hacer el corte final. El asesino fue identificado como un compañero de prisión de 32 años llamado Vincent Faustino Rivera. La policía dijo que Vincent había matado a Schaefer después de una discusión por tomar el último vaso de agua caliente de un dispensador, unos días antes del asesinato. Vincent fue declarado culpable de asesinar a Schaefer y le dieron 53 años adicionales y 10 meses. Para Shirley Jessup, que todavía estaba de luto por su hija, el asesinato de Schaefer fue simplemente un caso de justicia atrasada. Me gustaría enviarle un regalo al tipo que lo mató.
Siempre creí que recibiría el suyo. Solo desearía que hubiera sido más temprano que tarde. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?